Gracias por la invitación. Vamos a presentar el análisis de proyectos sometidos al proceso de evaluación de impacto ambiental. En México somos sus servidores Hilario Rafael Martínez Flores y la maestra Liliana Leal Saldaña, que pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Madero, y particularmente yo estoy estudiando dentro de la UNICEP, es un doctorado en sostenibilidad. Muchas gracias. Lo que vamos a revisar es el objetivo de la investigación, la metodología que utilizamos, los principales resultados, las conclusiones y, por supuesto, las referencias. Nos gustaría que entendiéramos el proceso de evaluación de impacto ambiental como un proceso integral en donde inicia a través de una manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, a lo que va este proyecto es a entender cuáles son los mecanismos que cada uno de los proyectos puede llegar a tener una base de datos para posterior análisis y una extrapolación hacia lo que es la política ambiental en nuestro país. El objetivo, como lo hemos mencionado, es la revisión de los proyectos ingresados al proceso de evaluación de impacto ambiental en el periodo del 2018 al 2022, identificando principalmente las tendencias que tienen estos proyectos de inversión y pronosticando de alguna forma los principales impactos significativos. Nosotros vamos a identificar el proceso como una regulación establecida en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuya finalidad más importante es la prevención, la mitigación de los impactos que generan en los ecosistemas los proyectos que están próximos a realizarse. Es un proceso que tiene un doble carácter, que es un instrumento de política ambiental pública, es decir, es un instrumento que permite que haya un crecimiento en nuestro país, pero también es y debe de ser un elemento preventivo de carácter obligatorio porque requiere una autorización previa por la autoridad. Es un procedimiento jurídico administrativo que busca tener la viabilidad de los proyectos y por ende el desarrollo sustentable o sostenible de nuestro país. La evolución del marco jurídico la voy a ver muy rápidamente. Tenemos más de 45 años dentro de este proceso. Es una evolución tanto técnica como de gestión bastante importante. A partir de 1988, con la generación de la Ley General del Equilibrio Ecológico, podemos tener un proceso mucho más dedicado a través de dos direcciones generales, que es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y la Dirección de Impacto. Por lo tanto, a partir del 2012 tenemos la publicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental y, entre otras cosas, nos da un enfoque muchísimo más integral que normatiza y enmarca el proceso completo, no solamente para la prevención, sino también para la reparación del daño, la compensación ambiental, el Sistema Nacional de Seguros y Fianzas, y que de alguna forma hace que el proceso tenga muchísimo más marco jurídico y administrativo. La metodología que vamos a utilizar es la obtención de los datos de la Gaceta Ecológica, que es un instrumento, que es un documento que publica la Semarnat, en donde podemos ver en qué parte del país está desarrollando los proyectos, geográficamente en dónde se están desarrollando, cuáles son los principales elementos, cuáles los métodos que se están utilizando, cuáles son las modalidades que se están utilizando y hacer una comparación o hacer un análisis con base en el DPSIR, que es un modelo de fuerza motriz, causa, presión, estado, impacto, respuesta, que tiene que ver con un modelo de pronóstico hacia el estrés que puede causar estos proyectos en el ecosistema. La metodología, como ya lo comentamos, es la obtención a través de hojas de Excel para poder tener toda la segregación de esta información, que es la modalidad del método de evaluación e identificación, y si usaron o no el SIGEAIA, que es, ahorita lo voy a comentar, que es una base de datos que debemos de estar utilizando para un posterior análisis.
El SIGEA es el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental y es una herramienta que ayuda primero a las personas, a los ciudadanos, a las organizaciones no gubernamentales, obviamente a identificar las características físicas y ambientales de los diferentes instrumentos jurídicos que se aplican en algún espacio, pero sobre todo también a que estos instrumentos que genera un proyecto en particular se vayan alimentando en el estado, en cada uno de los estados en donde se está desarrollando los proyectos de evaluación y que esos proyectos de desarrollo pues puedan tener obviamente muchísimo más contenido. Es importante que nosotros entendamos la metodología, el modelo de presión, estado, respuesta, tiene como objetivo proporcionar una tendencia hacia el desarrollo sustentable, principalmente en la parte generada por los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que tiene que ver con el acercamiento que debemos de asegurar de muchos elementos que hoy tenemos en los ecosistemas. Como resultados tenemos que todos estos proyectos fueron ingresados en el proceso en México. Tenemos alrededor de 196 proyectos en 2022 y en el 2018 118. Las modalidades que tenemos son la modalidad particular, la modalidad regional, el informe preventivo. Durante el 2021, los 100 proyectos ingresados solamente se utilizaban el SIGEA el 24%, lo repetimos en el 2019 y en el 2018, más o menos un 25 a 30% de los proyectos solamente son los que son utilizados el SIGEA y eso es algo que hay que mover mucho más hacia la prevención. Los métodos de evaluación que se están desarrollando son bastante clásicos y eso de alguna forma es fácil para que podamos nosotros tener un mismo lenguaje. La matriz de Leopold, el método de Vatel-Columbus son métodos semi-cuantitativos que nos permiten de alguna forma darle un valor a los impactos que se están desarrollando. Dentro de los resultados podemos tener varias interacciones e incidencias con la parte de los gases de efecto invernadero. Si bien es cierto que hemos reducido en un 7% en los últimos años, del 2018 al 2022, lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero, hay presencias de PM2.5, que son partículas sólidas en suspensión, que eso también podría causar algún daño en la salud y esto también tiene que ver con el cambio del uso de tierra, que es un factor importante en los impactos ambientales que contribuyen a la deforestación y a la pérdida del hábitat de la diversidad. También es bien importante que podamos tener indicadores, esos indicadores basados en los impactos potencialmente significativos y que van de alguna manera descifrando lo que nos puede dar otras instancias como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es una de las características más claves que tiene que ver con la evaluación del impacto ambiental y cómo incide esta declaratoria de reducción de gases de efecto invernadero con base en lo que el INEC nos da. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos en México una emisión aproximada de 703 millones de toneladas de dióxido de carbono, solamente una disminución del 0.2% en comparación con el 2018. En emisiones sectoriales continúa siendo la generación de el combustible fósil, la generación de la electricidad o la energía a través del uso del combustible fósil, una de las grandes emisoras de gases de efecto invernadero y también la parte del transporte. Tenemos una gran significativo de lo que es la emisión de estos gases de efecto invernadero. Desde el punto de vista del agua, también tenemos un estrés hídrico muy importante en el país, no solo en la disponibilidad del recurso, sino también en el tratamiento del recurso a través de los diferentes sistemas de tratamiento de los estados de la federación, que desafortunadamente pues no están funcionando las plantas de tratamiento de aguas residuales y que esto lo da a conocer
el Centro Mexicano para el Derecho Ambiental y a través de los datos que tiene la Comisión Nacional del Agua y la Semarnat. Puedo concluir que el modelo de presión y respuesta es una herramienta muy poderosa relacionada principalmente con la predicción e interacción de los impactos significativos. Estas bases de datos que se pueden generar no solamente de extraer la información de las gacetas, sino también del sistema del CIGEAIA, es bien importante que las alimentemos, es bien importante que esta información esté disponible para poder hacer pronósticos de desarrollo y para poder también tomar decisiones como autoridad, como ciudadanía, cuando tenemos incidencias de diferentes proyectos situados geográficamente en una misma zona, que va a generar obviamente mucho mayor estrés al ecosistema del que ya está ahorita generando. Entonces es bien importante. El modelo también tiene ciertas limitaciones, incluidas obviamente la complejidad de los diferentes elementos que al cuantificar ciertos impactos no es posible eh, segregar perfectamente bien cuáles son los impactos que pueden ser sinérgicos o que pueden estar de mayor impacto o que puedan de alguna forma tener mayor significancia. Entonces, el modelo sí nos puede ayudar a tener un base como una herramienta de la interrelación de las actividades y el medio ambiente provocadas, por supuesto, por un proyecto que va a buscar implementarse. Sin embargo, creo que es una herramienta, es un buen acercamiento para futuras investigaciones. Les dejo aquí las referencias en donde, además de las gacetas, pudimos hacer un cross-check de información y que de alguna forma nos apoyamos para poder generar esta ponencia del día de hoy. También aquí están mis datos. Con muchísimo gusto y muchísimo agradecimiento quedo a sus órdenes para cualquier duda o sugerencia. Seguramente van a poder hacer, lo podríamos hacer durante la convención. Entonces, a través de mi persona, Hilario Martínez Flores, le doy las gracias y mi compañera Liliana Leal Saldaña por la atención prestada a esta ponencia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los organizadores de esta excelente Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Muchísimas gracias.